licencias y los viajes a una canción tan nacional. Bunkers, los Bunkers, Miño. Esta es una de las primeras grandes canciones que el conjunto de Concepción lanzó por allá por los albores del siglo XXI. Y que es la canción que escogió nuestro entrevistado de esta jornada, el candidato presidencial del Frente Amplio, Gonzalo Vintel, para comenzar esta mañana. Diputado, ¿cómo está? Buen día. Muy bien, contento de estar acá. Recargado, ahí lo veo con un mate. Así es. Con desayuno mate. Sí. Una opción. ¿Por qué le gusta esta canción? ¿La habrá disfrutado ya en algún estadio nacional, en alguno de estos encuentros en que hemos visto a los Bunkers? Y a los Bunkers varias veces en vivo, una vez en el Festival de Viña, que a mí me encanta el Festival de Viña. Bueno. Y ahora en el Nescafé de las Artes, que tienen muchas funciones. No tuve la oportunidad, pero esta canción me marcó mucho. ¿Por qué? Es muy de mi época, por decirlo de alguna forma. Pero además el contenido de la canción es muy fuerte. La historia. Porque el coro y el título hacen alusión a un obrero que murió teniendo afestosis. Pero Eduardo que murió, Miño. Eduardo Miño. Pero que murió porque él se quemó frente a la moneda con una carta que es muy brutal. Y si uno relaciona eso con el coro, no sé, yo no tengo muy claro qué quiere decir el que escribe la canción, pero a mí me provoca sensaciones muy fuertes como de un mundo donde somos desechables, ¿no? Hay algunas frases muy explícitas directo a la historia. Tu propia tristeza se incendió. Y además le dice como ya no se van a reír de ti, como que su muerte fuera la única forma de terminar con la humillación. No sé, yo no soy analista literario, pero me provoca. Lo que sí puedo decir es que a mí me provoca. Ahora, ellos han dicho que las estrofas Claro, no necesariamente son la historia literal. Claro, que es el coro, Sí, pero una de las canciones más pedidas. Pero además musicalmente también es muy fuerte. Muy bueno. ¿En general le gustan los Bunkers? Sí, me encantan. Si sacáramos la letra, también tiene una cosa que... Sí, la sonoridad es muy buena. Diputado, usted era estudiante en esos tiempos, ¿no? En la época de esta canción, ¿o? Es que no sé exactamente de qué año es esta canción, pero yo te diría que estaba en tercero medio. 2003, 2004, por ahí tiene que ser, a ver. Tercero medio estaba yo el 2004. Y cuando ocurre lo de Eduardo Miño en la moneda fue el 2001. Claro. Yo estaba ahí en octavo y me acuerdo, me gustaba mucho la política, entonces... ¿Se acuerda de este episodio? Sí, y esa como desesperanza que ocurría en paralelo a un periodo de bonanza, era muy curiosa y me llamaba mucho la atención. Estamos junto al candidato y como decíamos de inmediato partimos... Yo no quería partir triste esto. No, pero fue su canción. Sí, pero la canción a mí me gusta. Partamos sí, está bien, tiene de dulce y a gras. Claro, partamos con temas que tienen que ver con la esperanza de muchos chilenos y que tienen que ver con una candidatura presidencial, con un camino que va rumbo a las primarias. Sí, y por supuesto nosotros lo presentamos como diputado. Me imagino que en medio de su campaña también existe esa duda todavía para la gente. ¿Cómo logra hacer este trabajo en conjunto de todavía siendo diputado y si existe en la ciudadanía, cuando usted se acerca a ellos a conversar, alguna duda, le dicen cómo sigue haciendo este trabajo y cómo también sigue haciendo una gran labor que es una campaña presidencial? No mucho, pero sí es un problema y lo planteo en estos términos. Para mí, y quizá hoy en día esto pueda sonar pasado de moda, sin embargo para mí esto atraviesa cada una de mis células. Para mí ser diputado es algo muy sagrado. Vengo de una formación familiar, etcétera, en donde hacer el derecho en un estado de derecho y hacerlo por mandato popular en una democracia que tanto costó conseguir y construir es como lo más sagrado que puede haber. O sea, para mí cuando alguien me dice yo voté por ti en la calle, para mí es algo pero demasiado importante, un vínculo. O sea, la necesidad de estar a la altura es muy brutal y es lo que me mueve. Ser diputado es el honor más grande que yo he tenido en mi vida. Solamente puede ser superado por el honor que voy a tener si es que gano las elecciones presidenciales. Que usted ha dicho que está muy convencido de que va a ganar al menos las primarias. Sí, las primarias sí. Sí, las primarias las voy a ganar. La segunda vuelta no sé contra quién va a ser, eso ya es otro país, pero las primarias sí. Ahora bien, yo no puedo dejar de ser diputado, y eso es bien importante que la gente lo sepa. Constitucionalmente. Constitucionalmente,
Y eso tiene un sentido que es muy... Cuando se lo he explicado a gente me han dicho, oye, muy largo. Pero tiene un sentido porque el país elige una cámara y una conformación y una determinada distribución de ideas que matemáticamente den un determinado resultado. Y que yo tenga la posibilidad de seguir votando no es un derecho mío, sino que es un derecho de mis representados de que sus ideas se reflejen en la votación final. Esa duda puede surgir porque en el marco de esta candidatura vemos a una ex alcaldesa Matei, por ejemplo, vemos a 2 ex ministras y ahí también usted lo vemos todavía como diputado. Sin embargo, yo hasta el momento he mantenido mi trabajo como diputado invariablemente. Sin embargo, he tomado la decisión de aquí a lo que queda de las primarias, renunciar a la dieta parlamentaria. Y a los viáticos, a la benzina, etcétera. Sin embargo, eso tampoco se puede legalmente. Mi equipo y yo hemos estado en conversaciones con la administración de la Cámara de Diputados. Se ha intentado otras veces, no se puede, razón por la cual hemos decidido donar la dieta parlamentaria a Bomberos, que es una institución que es muy querida, muy respetada por los chilenos y que además es tan necesario, es tan de vida o muerte que Bomberos funcione bien. Esto es una decisión de ahora. Es primera vez que lo menciono. Es primera vez que lo digo. La decisión estaba tomada hace tiempo, claro, pero es primera vez que lo digo al aire. Sí, en 2021 hubo una moción parlamentaria que buscaba justamente que los candidatos de los diputados o senadores que fuesen candidatos presidenciales o parlamentarios renunciasen a su dieta, pero esa moción no llegó a puerto finalmente. ¿Debiese ser una materia de ley? Lo que pasa es que no, porque un diputado puede decidir que va a seguir siendo diputado invariablemente. En mi caso, yo estoy sincerando que es muy probable que ahora que comienza el periodo legal de campaña, mi corazón, mi energía y mi atención estén enfocados en ganar la primaria y haya menos foco en las tareas parlamentarias. Lo que no significa que yo deje de ser diputado. Eso no existe, eso no va a ocurrir. Y a la gente dice, bueno, ¿qué significa eso? Porque claro, va a votar menos, va a ir menos al Congreso. Voy a ir menos al Congreso, va a haber ocasiones en que me voy a parear, como se dice así, para las votaciones. Obviamente todo sin recibir la dieta, sino que donándola íntegramente a Bomberos. Y además también hay mucha tarea que tiene que ver con proyectos que uno acompaña a nivel territorial, que eso no se termina. Pues mi sede como diputado es permanentemente visitada por personas del distrito porque tienen un problema, porque tienen una idea, porque tienen una propuesta, porque tienen un conflicto que están viviendo, porque, volviendo al tema original, porque el techo de su edificio está hecho de asbesto y quieren postular un programa para cambiar. Eso se mantiene, ¿no? Así es que yo no lo convertiría en materia legal. Sí sé que mi decisión personal es donar la dieta para que no quede ninguna duda de que... así va a seguir con ese trabajo. Sí. La gente es muy curiosa. Y de que efectivamente voy a poner el foco, claro, voy a poner gran parte de mi foco en la campaña. La gente es muy, muy curiosa, le hacen la pregunta, mira aquí un auditor dice, Harry, ¿en qué momento trabaja como diputado, horas diarias, y en qué momento trabaja para su campaña? Parece que lo quiere bien específico. El horario, digamos. Claro. Ese es el tema, y ese es el tema en el fondo que quiero como despejar renunciando a la dieta. Ahora, hasta el momento yo estaba yendo al Congreso, estaba, de hecho, por ponerles un ejemplo, en la semana distrital anterior, no salí en ni un momento de mi distrito. Y si bien he viajado a Concepción y a Valparaíso siendo candidato, me he preocupado, y a San Antonio, me he preocupado de que eso sea el sábado. Y nunca el día de semana. ¿El diputado Kaiser debiese hacer lo mismo? Eso es algo que se lo dejo al diputado Kaiser. No ando con ganas de polemizar, sino hablar del futuro de Chile. Bien, hablemos de... Le pido perdón a los que quieren... No, se lo pregunto porque es el otro diputado que está en la misma carrera. Tengo toda la intención de polemizar con Kaiser en la medida en que hablemos de sus propuestas, que yo creo que son muy malas para Chile. Como candidato, pero no como diputado. Kaiser representa a ese mundo que dice la gente no debería tener horario laboral, sino que debería trabajar después de que se quede el jefe. Kaiser representa eso. Kaiser es un candidato que se hace famoso y sube en las encuestas diciendo yo voy a expulsar a 1 millón de extranjeros, y cuando le preguntan cómo, no tiene la más mínima idea. En la última cadena quedó igualado con usted. Claro, con una diferencia. ¿Cuál? Que si retrocedemos un mes, él estaba en 15 y yo en 0. Y la tendencia es lo que importa.
Hay algunos otros candidatos que han polemizado durante estos últimos días respecto a usted. Escuché a Franco Parisi que decía, no, a Gonzalo Vinter lo comemos con papitas, algo así. Con papitas y con ketchup, dijo. Eso, con ketchup también. ¿Qué le parecen esas declaraciones? Más allá del ketchup, digamos. Claro, más allá del estilo Parisi. No, lo que pasa es que es una frase muy del estilo Parisi. Vi unos edits en redes sociales que están muy divertidos, que le dan otra connotación a lo que él quiere decir. No, es más, eso es muy propio del estilo Franco Parisi, que no es mi estilo, entonces no voy a entrar yo ahí, sino que yo prefiero discutir porque el liderazgo de Parisi y las propuestas de Parisi no son buenas para Chile. No solo las frases, pero el estilo que usted menciona propio, también lo hemos visto. Hay algo que se demarca en su look como candidato presidencial, la corbata se la han mencionado mucho, pero los videos siguen siendo bastante lúdicos en las redes sociales. Es que la corbata ha sido todo un tema en estos últimos 4 años. La corbata que no usó el presidente, la corbata que ahora se puso... Yo creo que le ponen mucho, Pero usted dice que esta corbata es porque quiere ser el presidente de todas y todos los chilenos. Mire, yo nunca... Y no solo es su propio estilo en el fondo. Nunca fui anticorbata, ni tan pro corbata tampoco. ¿Ya? De hecho, yo como diputado varias veces he usado corbata, o sea, en cuentas públicas, en situaciones así. Igual soy un diputado de camisa y chaqueta, o sea, no camisa blanca, no es como que yo pasé... No de guayabera, digamos. No, pues, ya... yo tengo una teoría de que cuando uno es diputado debe verse como un chileno que va al trabajo, no como un chileno que va a la casa de los amigos, ¿ya? Por eso yo tengo la regla que en la sala de la Cámara de Diputados, por lo menos, así como el mínimo, siempre zapato, nunca zapatillas, siempre camisa, nunca polera. Tiene sus propias reglas. Claro, porque en el fondo yo estoy yendo al trabajo, a un trabajo que me han encomendado, digamos, el pueblo de Chile. Claro. Y por lo tanto, si usted me ve en la calle, debo parecer una persona que va al trabajo. Pero no tengo ganas, para serle sincero, y esto es bien sintomático de los tiempos. La frase de Franco Parisi no es menor, ¿ya? ¿Por qué yo digo no tengo ganas de polemizar con ese aspecto de Franco Parisi? Que no significa que no quiera polemizar con Franco Parisi. Encantado de polemizar con sus propuestas. De decir, esto es o no es bueno para el futuro de Chile. Esto es o no es bueno para las futuras generaciones, para el futuro crecimiento económico de Chile, etcétera. Pero yo estoy preocupado de que la política se haya convertido en un conflicto permanente sin sustancia. Y yo no le tengo ningún miedo al conflicto. De los eslogans. Por el contrario, siempre disponible a polemizar cuando hay algo de fondo con que polemizar. Yo no tengo problema en debatir con nadie, ni tengo temas vetados. Lo que no me gusta es que se convierta en una cosa sin sustancia, que solo provoca reacciones en las redes sociales y además que solo trafica odio. Y a mí eso es algo que me preocupa mucho. Tengo la sensación de que hoy día, miren lo que voy a decir, los chilenos creo que estamos menos en desacuerdo que lo que parece cuando la gente se mete a las redes sociales a ver los videos de política, en donde hay nuevos programas que se tratan de políticos gritándose, pero gritándose, insultándose, etcétera. Creo que eso en ningún caso nos va a llevar al desarrollo. Y yo traigo en mi propuesta una vía para llegar al desarrollo. Yo quiero cuestiones, o sea, es muy concreto mi objetivo. ¿Pero en qué nota de la ciudadanía eso? Yo quiero que mi hijo, a mi edad, teniendo todas las posibilidades de vivir en el país del mundo que él quiera vivir en Chile. No por patriotismo, que quiera vivir en Chile porque le parezca que sumando y restando es la mejor opción que tiene. Y para eso hay que tomar decisiones que son muy profundas, porque Chile no está avanzando hacia allá. Pero lo bueno es que así como estamos avanzando hacia un estancamiento productivo en una economía que está claramente enmarcada en los años 80, con candidaturas que son súper nostálgicas de distintas épocas, la noticia positiva es que Chile técnicamente tiene las posibilidades de ser un país del futuro. Tiene las posibilidades en materia de energía renovable, tiene la posibilidad de ser una plataforma tecnológica, tiene la posibilidad de ser un eje exportador de América Latina hacia Asia. Pero para eso hay que tomar decisiones. Para eso hay que preparar a las futuras generaciones para que se hagan cargo o para que puedan tener empleos del futuro con las tecnologías del futuro. Hay que preparar a los campesinos del futuro en Chile para que manejen el tractor con un GPS y no con el manubrio. Hay que preparar a los futuros estibadores
de los puertos con que queremos que América Latina se conecte con Asia, con Vietnam, con Indonesia, con China, para que manejen puertos tecnológicos, porque si no lo hacemos, y más específicamente, si no lo hace el Estado, la modernidad, el capital, va a desechar a esa gente. Y yo no la quiero desechar, por el contrario, quiero que ese crecimiento económico se transforme en desarrollo humano. Y para mí el desarrollo humano es lo que cada uno entiende por desarrollo humano. Para mí es tiempo con mi familia, es tiempo leyendo una novela, es tiempo nutriéndome, estando con la naturaleza, haciendo deporte. Sí, estamos con el diputado Gonzalo Winter, candidato presidencial del Frente Amplio. A propósito de ciertas propuestas nostálgicas o candidaturas nostálgicas que usted menciona, está esta discusión en estos días de la propia exministra Jara, que ha acusado al comando de Carolina Toá de azuzar el anticomunismo. Le pregunto si usted cree que el ser comunista le juega en contra, por ejemplo, a Janet Jara. A ver, en todas las elecciones presidenciales, cuando una persona compite dentro de un partido, a la gente se le juzga por aspectos de su partido, por lo mejor y lo peor de su partido. De hecho, hoy en día hay gente que no tiene partido justamente para que no le puedan ser imputables cuestiones de otras personas. Yo creo que a la ministra Jara hay preguntas que le hacen por su partido, como por ejemplo lo que tiene que ver con Venezuela, que yo creo que son preguntas pertinentes, ¿ya? Y lo digo porque es efectivamente un tema súper incómodo para las izquierdas, pero que sea incómodo no significa que no sea importante. Es extraordinariamente importante, ¿ya? Y en ese sentido eso le puede jugar en contra. Yo, por ejemplo, si uno mira el siglo XX chileno, tengo una posición pero súper positiva de lo que fue el rol del Partido Comunista de Chile, ¿ya? Y hoy en día me distancio de algunas posiciones de ello, lo que me hace ser parte de otro partido. Pero sí le quiero transmitir a la gente, cuando yo digo esto de que a todos se les juzga por su partido, así como a Carolina Toá se le puede juzgar por lo que es el PPD, o a mí se me puede juzgar por lo que es el Frente Amplio, que los partidos de alguna forma juegan un rol en democracia. Y lo quiero plantear de este modo. Para poder hacer cambios, transformaciones que Chile necesita y que las izquierdas proponen, pero ojo, que los candidatos que más suben en las derechas son también los que proponen cambios importantes. Para poder hacer cambios en Chile, tú necesitas presupuesto y necesitas leyes. Para tener presupuesto y leyes, bueno, y a un Estado coordinado con esos cambios, tú necesitas agruparte con mucha gente. Los presidentes solitarios no pueden ser exitosos, no pueden promover cambios, porque necesitan votos en el Congreso. Para tener votos en el Congreso, para convertir en ley, en carne, en presupuesto esos cambios, requieren coordinación con otros. Entonces yo también hago la invitación a no mirar a los candidatos presidenciales como superhéroes, que por sí mismos y por sus cualidades personales vayan por sí y ante sí a realizar los cambios, sino que la gente entienda que hay equipos que los presidentes, para poder realizar los cambios, tienen que ser grandes creadores de equipos, creadores de coalición de gobierno, creadores de mayoría en el Parlamento, creadores de mayoría en el Poder Ejecutivo, para que lleven a cabo esas transformaciones que hagan que la vida en Chile sea mejor, que las listas de espera se acorten. Pero no vas a acortar las listas de espera si tú no tienes diputados que te apoyen. No se puede. ¿Y cómo hace eso el Frente Amplio en medio del caso Procultura, por ejemplo, para convencer a un electorado de que efectivamente el Frente Amplio es capaz de sobrepasar este caso? No sé, por ejemplo, de hecho el propio exalcalde Charp ha mencionado que el Frente Amplio tiene involucramiento político en todo este caso, que no se puede desentender políticamente del caso Procultura. Frases como esta uno va escuchando permanentemente durante todos estos días, y entonces se genera la percepción de que el Frente Amplio y su candidatura deben responder permanentemente a lo que está pasando con el caso Procultura y este escándalo que ha ocurrido. Por otra parte, hemos visto bien alineado a su equipo de campaña. Estuvimos con el alcalde Bodanovich, que estuvo muy alineado con sus primeras palabras respecto a este caso. Eso se ve bien ejecutado, y también con esta frase que dijo el mismo presidente Boric del caiga quien caiga. O sea, primero caiga quien caiga siempre, ¿ya? En Chile yo siempre abogo porque las instituciones funcionen. Otra cosa es que hay que siempre apoyar al que actúa en nombre del derecho. Sin embargo, cuando quien actúa en nombre del derecho lo hace fuera de la ley, eso también, la responsabilidad nuestra es señalarlo con claridad. Por eso es que la Corte, o sea, el fallo de la Corte de Antofagasta es gravísimo,
pero gravísimo lo que dice que estaba haciendo la Fiscalía, cuando le dice que está teniendo tácticas propias de la dictadura. O sea, le está diciendo que está actuando fuera de la ley. ¿Ya? Eso es lo que está de fondo, y a nosotros se nos ha acusado de señalar eso, pero por favor, la Corte de Antofagasta fue más lejos. Ahora, respecto a Procultura. Entonces, hoy, perdón, solo para respecto de eso, hoy sí usted podría decir que hubo espionaje político. Yo me remito a lo que dice la Corte de Antofagasta, a nada más ni nada menos. Y invito a la sociedad chilena a que conozca ese fallo y que entienda la gravedad de lo que eso significa. Porque en algún momento el Frente Amplio dijo que había espionaje político, sin embargo, el propio gobierno, el presidente, usted mismo también había... Yo me remito... Y usted dijo que no había más información de la que ya teníamos antes. Claro, lo que pasa es que eso es bien relevante, pues porque el gran filtrador, que no sabemos quién es, pero sabemos que es una persona que viola la ley, sí. Nos va entregando las filtraciones para generar efectos políticos de manera ilegal, pero sin contexto. Y el gran filtrador, que no sabemos quién es, va decidiendo cuándo, a través de qué medio, filtra qué frase y qué parte de qué carpeta para generar determinado efecto político. Y esto sí genera efecto político. Ahora bien, yo creo que esto hay una forma electoralmente interesada de vincular al Frente Amplio con el caso Procultura, más de una manera poco honesta, a mi juicio. Y ahí le toca directamente a usted, y ha sido lo que hemos visto durante estas últimas semanas. Nosotros pero yo no tengo, lo hemos comentado muchísimo, por ser candidato del Frente Amplio. Pero yo no pero el gran aumento exponencial de los fondos a Procultura ocurren en más de un 70% en los gobiernos regionales, y en gobiernos regionales donde no está el Frente Amplio. ¿Por qué se omite esa información sistemáticamente? Porque no les sirve para pegarle al Frente Amplio. Yo no tengo nada que ver con el caso Procultura, no tengo ninguna relación. Yo creo que nunca... ¿Con Alberto Larraín? Yo creo que nunca lo he visto en persona. Ya. Lo ubicaba, si me permiten. Porque le preguntaron en Tolerancia Cero cómo le caía, qué impresión tenía de él. Tengo la peor impresión de él, y me caía mal de Twitter, para serle bien sincero, porque no lo conocía en persona. Creo que no lo conocía en persona. Porque como no era una persona relevante, no... Pero sí una persona que acudía mucho a medios. Pero no, claro, pero no me digas, pero alguien me dijo, ¿pero lo ubicaba? Bueno, si lo entrevistaban en todos los canales y en todas las radios, pues. Ahora, Sebastián Balbontín sí fue parte del Frente Amplio. Eso es sabido, yo no sabía de la existencia de Sebastián Balbontín. Candidato a Limache, por me enteré, y la pareja de Alberto Larraín. Me enteré de la existencia de Sebastián Balbontín ahora leyendo sobre el caso Procultura. Tampoco lo conocía entonces. No, para nada. Nos preguntan aquí también nuestros auditores cuáles son sus diferencias con la candidatura de Carolina Toá. Mire, qué buena pregunta. Lo primero y lo menos polémico es que la gente tiene que entender lo importante que es que nosotros seamos capaces de llegar a primaria. ¿Ya? Porque significa que hay un proyecto consolidado que decide gobernar juntos. Ni el PPD, ni el Frente Amplio, ni el Partido Comunista, ni el Partido Socialista, ni la UDI, ni Republicano, ni Social Cristiano, ni Nacional Libertario, ya no sé, se me empiezan a enredar, ninguno tiene la capacidad de gobernar el país eficientemente por sí mismo. El que sea presidente de Chile, si quiere realmente implementar un programa, requiere coalición. Y aquí hay una coalición. Y por eso vamos a primaria. Por eso es que la derecha no otorga gobernabilidad. Porque los candidatos de la derecha, todos tienen partidos que son chicos, que sumados todos son grandes, pero no son capaces de sumarlo. Porque ni siquiera son capaces de hacer una primaria, y ni siquiera son capaces de juntarse a tomar un café juntos. ¿Ya? Por eso es que no van a poder gobernar juntos. ¿Cómo van a gobernar juntos personas que lo único que hacen es tirarse palos todo el día y no son capaces de coordinar un desayuno entre ellos? ¿Y esa tensión se sintió en encuentros como el de la Cámara Chilena de la Construcción? ¿Usted lo percibió? Yo no me estoy fijando en la tensión entre los candidatos de derecha, pero es cosa de leer los diarios, ¿ya? Entonces, yo la primera pregunta que le hago a la ciudadanía es: ojo, cuando necesitamos gobernabilidad, mayorías que hagan eficiente, que renueven el Estado, que saquen al país adelante, ¿cierto? ¿Qué es mejor? ¿Un bloque consolidado, que trabaja junto y unido con todas sus diferencias, o un bloque que no es capaz ni siquiera de tomarse un café entre ellos? Y ahora las diferencias. Yo creo que van a ir saliendo al calor de los debates. Sin embargo, yo creo que mi candidatura es una candidatura que está totalmente enfocada en el futuro, en el desarrollo para el 2050, mirando el mundo tal como viene. Y creo que en esa característica somos mejores que las otras dos candidaturas. Una candidatura que es totalmente al futuro, como usted dice. Una candidatura al futuro y que no
y sin nostalgia. Pero adherente a este gobierno, que ha sido una pregunta constante que le han hecho si es que es el gobierno de continuidad. Mire, usted dice más que de continuidad, adherente. Se lo voy a decir así bien claro. Janet Jara y Carolina Toá se han enredado en la pregunta de si son o no, sí o no de este gobierno adherente, continuador, que es todo un enredo. Evidentemente que, claro, yo no soy la continuidad del Chile actual, sino de los valores, principios e ideas que impulsa este gobierno. Si nos preguntamos si somos adherentes de este gobierno, si somos continuadores de este gobierno o no, la respuesta es bien clara. Janet Jara, ¿por qué es candidata presidencial? Porque fue ministra. Tiene una gran trayectoria laboral, una mujer muy inteligente, todo lo que queráis. Pero se hizo reconocida por ser ministra del presidente Boric. Del trabajo. ¿Por qué es candidata presidencial Carolina Toá? Lo mismo. Porque es el resultado de haber sido ministra del presidente Boric. Igual hay varias historias antes sí, de... aparte de su Sí, trayectoria. Sí, pero se hizo candidata en el momento en que empezó a ser ministra al interior del presidente Boric. No es que la gente, por favor. Pero porque la política son circunstancias también. Sí, pero a lo que voy, a lo que voy es lo siguiente. Los tres somos continuadores. Es que la continuidad de su parte quizás viene desde el partido mismo del presidente. No. Los tres somos continuadores. La diferencia es que yo se lo digo con claridad a la ciudadanía, sin importar las consecuencias que eso traiga, porque soy muy honesto. Ahora, en algún momento, y usted mencionaba esto de la gobernabilidad que entrega la coalición actual de gobierno, pero la propia Carolina Toá en su momento habló de cierta inexperiencia al Frente Amplio para hacerse cargo del país a futuro. De hecho, nunca hubo después más aclaraciones de esos dichos. ¿Cómo? Carolina Toá decía, Chile necesita liderazgos probados, no experimentos, y hablaba de inexperiencia del Frente Amplio. En su momento Carolina Toá lo mencionó así. Y entonces ahí uno se pregunta si efectivamente esa gobernabilidad de la que usted habla está sustentada realmente de acuerdo a y que es un consenso a nivel global de todo el conglomerado, digamos. Pero por supuesto, si yo estoy aspirando a ser el presidente de un gobierno de coalición que incluye al PPD, al Partido Comunista, al Partido Socialista, al Partido Liberal, a la Federación Regional Este Verde, etcétera, y Chile sabe que sus mejores años siempre han sido gobernados por gobiernos progresistas, desde Pedro Aguirre Cerda en adelante, por lo menos. Todo lo bueno que hay en Chile. Oiga, los derechos laborales, desde la ley de la silla, la Corfo, que creó tantas empresas, que creó tanta riqueza, que creó tanto empleo, los años de la concertación, etcétera, todos fueron en coaliciones progresistas. Por eso le molesta hoy día yo estoy aspirando a liderar una coalición progresista, pero yo tengo una mirada de futuro. ¿Y le molesta que se hable de inexperiencia del Frente Amplio en algún momento? No me molesta. De la juventud, la juventud es el fantasma constante del Frente Amplio. No, pero de este gobierno, digamos, también. Pero es que uno no puede pedir disculpas por la edad que tiene. Yo tengo la edad que tengo y ¿sabe qué? Le voy a decir otra cosa. Yo tampoco soy tan joven. Si estoy bien cercano a los 40, tengo un hijo, tengo 2 periodos en el Parlamento, soy de algún modo uno de los fundadores de un partido político que ha estado en el gobierno, que tiene una bancada que es la bancada más grande de Chile en la Cámara de Diputados, que tiene alcaldes que gobiernan comunas tan importantes como Viña del Mar, Peñalolén, Valdivia, Maipú, etcétera. Entonces eso de la inexperiencia, de hecho yo lo he dicho por el contrario, cuando me dicen, oigan, ya perdieron la novedad, yo digo, prefiero la experiencia adquirida en lo difícil que es gobernar que el plus que te da el ser la novedad. Diputado, pero tiene cosas muy juveniles y cosas que están muy actuales, como por ejemplo la productora, que ahora va a ser la que va a estar a cargo de la franja electoral, que es Equeco, sí, que es la productora también que hizo la película, una película que le ha ido increíble en los cines, y la invitación siempre está hecha para que sigan yendo porque está en cartelera, Denominación de Origen, que habla de esto de la longaniza y esta lucha sobre San Carlos. ¿Qué le parece también esa perspectiva de tomar esta productora, que usted dijo que se dio bastante rápido a esta unión y que es porque quieren seguir siendo lúdicos y cercanos? Sí, la verdad es que hemos tenido conversaciones fascinantes. Yo vi la película y quedé muy fascinado. Y tuvimos una conversación muy larga, de varias horas, no de negocios. Cuando ya había visto la película. Sí. Tuvimos una cierta sintonía en algo que yo le llamo amar a Chile tal como es, ¿ya? Estar profundamente enamorado de este país, pero no en algo que pecan las derechas y las izquierdas también, que es amar a Chile
de un modo en que lo desean o lo imaginan, sino amar a Chile como es. Independiente de que uno pueda tener propuestas de cómo debiera ser Chile en el futuro, hacia dónde debería avanzar, es amar a lo tal como es. Amar a Chile, que no es amar solamente los símbolos patrios, porque los símbolos son eso, símbolos, que simbolizan algo. Pero yo entiendo que amar a Chile es amar a los chilenos principalmente, es amar a mis compatriotas. Y en esa conversación tuvimos una sintonía que nos hizo creer que podíamos trabajar juntos, y en eso estamos. Ya están trabajando ahí en la campaña. Así es. Estamos conversando con Gonzalo Vinter, candidato. Y le invito a la gente a que vaya a ver la película, que es... Sí, un éxito. Hemos estado atentos a ese éxito también de esa muy película. Bueno. Diputado, a ver, nos quedan algunos minutos, pero yo sé que usted me puede decir, no, que yo no me imagino esto, no me pongo en este escenario, pero ¿qué pasaría en un Chile en un escenario con 2 candidatos de derecha en segunda vuelta? A ver, primero que nada, eso no va a pasar. No, pues ya en el caso de. Sí, pero solo le aviso al que recién prendió la radio y no escuchó. Ya, okay. El modo condicional de Carlos Grage. No sé si lo pronunció bien. Carlos Grage. Sí, está bien. El modo condicional, eso no va a pasar. ¿Ya? Yo voy a estar en la segunda vuelta. Eso lo puedo garantizar. El resultado de la segunda vuelta no lo tengo claro. Creo que no porque crea que puedo perder, sino porque creo que todavía está incierto, ¿no? Pero yo voy a estar en la segunda vuelta. De eso estoy seguro, ¿ya? Lo que va a terminar pasando es que, en primer lugar, van a ganar los traficantes de pesimismo, los traficantes de desesperanza, los que promueven el odio entre chilenos, los que promueven que hay chilenos verdaderos y chilenos falsos, los que cuando les dicen, oye, hay una comisión para la paz que puso de acuerdo a las personas más diversas, dicen, no, eso no me gusta, yo los quiero mantener divididos. Los que en seguridad hacen solamente propuestas vacías, vamos a hacer una cárcel en el desierto, en un lugar donde ya está licitada una cárcel. Pena de muerte. Todos saben que la pena de muerte no tiene un impacto real en la baja de la delincuencia. O peor, pistolas para todos. Todos los civiles armados. ¿Dónde van a terminar esas armas? Eso es no tener calle. ¿Dónde van a terminar esas armas? Si tú a una población le pasas armas a los civiles, ¿quién termina acumulando esas armas? Entonces, en materia de seguridad, la crisis se va a acrecentar porque ya han gobernado 2 veces y en materia de seguridad lo hicieron pésimo, ¿ya? Y se les olvida, lo omiten, se omite del debate público. Y yo no sé por qué a las derechas no se les interpela y se les dice, oiga, usted en materia de seguridad ya gobernó. ¿Y cuáles fueron sus efectos? Usted dijo se le acabó la fiesta y la fiesta en ningún caso se acabó. En materia migratoria lo hicieron pésimo. Si gran parte de la inmigración ilegal que tenemos hoy en día en Chile, la mayoría, entró en gobiernos de derecha. ¿Por qué? Porque en materia de seguridad son puro eslogan. Y además en materia económica se va a profundizar el estancamiento porque la derecha lo único que tiene en materia económica es nostalgia. La derecha no está entendiendo el mundo que viene. La derecha no está entendiendo el mundo del cambio climático, el mundo de la inteligencia artificial. No está entendiendo un mundo multipolar con la India, con la China, roncando, con los BRICS siendo un contrapoder, ¿cierto? Con el rol que juegan los países petroleros en un momento de transición a la electromovilidad. La derecha no entiende nada de eso. Lo único que propone es cerremos los ojos, finjamos que estamos en 1980, bajemos los impuestos, bajemos los requisitos. No entienden el cambio climático tampoco. ¿Y cómo entienden los temas de seguridad la derecha? De hecho, no los niega. La derecha no tiene propuestas reales en seguridad. Eso es muy importante que la gente lo sepa. Delincuentes, se les acabó la fiesta. Eso no es una propuesta real. En materia de seguridad, y esto, perdónenme que me dé la vuelta, cuando a mí me atiende un médico, me van a hacer una operación de un cáncer, yo no quiero que el médico agite mis emociones. Lo que quiero es que él se ciña a la ciencia, al método, a lo que está probado. ¿Por qué? Porque es debido a muerte. Lo que hace la derecha en seguridad es omitir los estudios, omitir los análisis y aplicar solamente emociones. Si delincuente se le acabó la fiesta, yo voy a expulsar a todos los inmigrantes ilegales, etcétera. Cuando aquí lo que hay que hacer, por ejemplo, diferencia súper importante. Ellos no ven la seguridad como un tema integral. Solamente ven como el tema del castigo, pena de muerte. Nosotros creemos que hay que prevenir, que hay que crear las condiciones. También habla de intercomunicar a las Fuerzas Armadas con la seguridad interior, por ejemplo. Bueno, pero eso no está en nuestro programa histórico también, ¿ya? Nosotros queremos arrebatarle además los soldados al narco. Y eso es una intervención que tiene que ver con la infancia que está abandonada en Chile, ¿ya? Segunda diferencia súper importante. La derecha dice, vamos a ser implacables con la seguridad. ¿Ah, sí? ¿Qué les parece si tenemos un mecanismo
de seguimiento del dinero? Porque una cosa es ser implacable con el muchacho que está en la esquina pasando los papelillos. Pero ¿qué pasa si vamos donde está la plata? Y te dicen, no. Las cuentas bancarias son sagradas. No, pues señores, si sabemos que hay miles de casos reportados por la UAF como potencial lavado de activos, y la derecha dice, no hay que seguir el dinero. Implacables con recortes económicos también han dicho, como por ejemplo eliminar ministerios, se lo decíamos a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. Pero estoy haciendo la diferencia en materia de seguridad. Sí, por ejemplo, nosotros queremos las armas en manos de carabineros, en manos del Estado. Ellos quieren las armas en manos de los civiles. Y lo último, ellos ponen solo el foco en el castigo. Nosotros, además de la prevención, entendiéndolo como un tema integral, también en la inteligencia. Nosotros queremos hacer una inversión en tecnología. Déjenme hacer una pequeña salvedad. Hoy día hay tecnologías que no estamos aplicando en Chile. ¿Cómo cuál? Y que mi equipo está cotizando. Por ejemplo, hay un tipo de sensores que se ponen en la tierra, en el desierto, y que son capaces de prever los movimientos que se están dando y generar imágenes a través de la vibración. Hay drones submarinos que pueden ver los cascos de los barcos para ver si vienen droga, porque hoy día está entrando droga en los cascos de los barcos. Hay drones que a través de una tecnología láser son capaces de generar un reconocimiento biométrico. Hay un tipo de inteligencia artificial que se usa en China que intercomunica todas las cámaras del país para que no una persona viendo el video, sino una máquina, una inteligencia artificial, sea capaz de ver a través del seguimiento biométrico exactamente dónde va la persona. Ese tipo de discusiones la derecha no las quiere dar porque son populistas en materia de seguridad. Y eso es bien importante que lo digamos con toda claridad. Candidato, muy cortito, usted dijo, eso significa no tener calle respecto a lo de las armas. Sí. Y aquí Eduardo, un auditor, nos dice, ¿hay que tener calle para ser presidente? Bueno, hay que entender el alma de Chile y eso requiere mucha escucha. ¿Usted la tiene? Yo creo que yo llevo muchos años escuchando a los chilenos y siempre lo he dicho, lo más lindo de ser diputado es que cuando tienes la atención y la disposición en tu corazón, la gente se acerca a contarte su historia. Yo he recorrido el país y llevo años escuchando. Y justamente escuchando a los chilenos he entendido cosas que la derecha no entiende. Le pongo dos que son en materia de seguridad. Que en determinadas poblaciones, si tú le pasas armas a los civiles, esas armas, justamente porque el barrio está dominado por un narco, el narco va a terminar acumulando las armas que están en manos de los civiles. ¿Y eso la derecha no lo entiende porque no tiene calle? No tengo idea por qué no lo entienden. Yo lo entiendo porque en mi labor de diputado, la gente me cuenta cómo es su vida. ¿Ya? Otro ejemplo súper importante. La idea de que el narcotraficante no tiene cuenta bancaria, que la dijo toda la derecha al unísono, lo dijeron como un coro, es también no entender nada. ¿Ya? El lavado de activos existe en Chile y uno entiende el lavado de activos justamente hablando con la gente porque va entendiendo cómo van poniendo locales, ¿cierto? Y cómo van blanqueando su dinero y cómo la gente tiene sospechas que de determinados comercios son justamente lavado de activos. Para eso hay que escuchar a los chilenos y al escuchar a los chilenos tú vas haciendo propuestas más eficientes y no leceras, perdónenme la expresión, como por ejemplo decir que un narcotraficante que tiene negocio en distintos países, que mete camiones, soborna aduana, que mete la droga en un barco y la vende en otro continente, no tiene una tarjeta de débito para pagar en un restaurante. Gonzalo Winter, diputado y candidato presidencial del Frente Amplio, muchas gracias por esta conversación. No, muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien. Nos vemos. Porque entender la noticia importa. Esto es Hora Clave. Antes de la pausa hablamos de Amati, que es un café tostado semanalmente en su propia casa de tueste con diferentes variedades como arábico y blends. Ingresa a cafeamati.cl y conoce todo sobre el mundo Amati, que es la cualidad de un café fresco. Y también puedes darle un giro a tu día con la mejor casa de apuestas de Latinoamérica. Juega y gana en grande con micasino.com. Con el código clave duplicarás tu primer depósito y así ya tienes tu nuevo aliado en entretenimiento. Así que disfruta y no te quedes fuera de micasino.com. Pausa y regresamos.